¿Alguna vez te has preguntado qué se siente cargar el peso de ser la última voz viva de una leyenda? ¿Qué secretos guardaba el hombre que, con sus últimas palabras, no pidió nada para sí mismo, sino que rogó por la supervivencia de un legado que amaba más que a su propia vida? Hoy vas a descubrir la historia que nadie te contó sobre Silvestre Mercado, el último fundador sobreviviente de la Sonora Santanera, el hombre que nació en las calles más duras de México y terminó convirtiéndose en la voz de millones. Pero antes de revelarte los secretos más oscuros de su vida y muerte, necesito pedirte algo. Si te gustan las historias que te hacen cuestionar todo lo que creías saber, suscríbete a Nexo Prohibido ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque este canal está dedicado a traerte las verdades más polémicas y ocultas del mundo del espectáculo. Dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que, como tú, buscan la verdad sin filtros. Y si realmente quieres apoyar este trabajo de investigación, déjame un comentario contándome qué opinas de esta historia. Créeme, lo que estás a punto de escuchar va a cambiar completamente tu perspectiva sobre uno de los grupos más icónicos de México. Prepárate porque esta no es solo la historia de un cantante, es la historia de un hombre que sacrificó todo, absolutamente todo, por mantener vivo un sueño que ni siquiera era completamente suyo. El año era 1938, y en las calles empedradas de Tepito, el barrio más duro del Distrito Federal, nacía un niño que jamás imaginó que su voz llegaría a definir medio siglo de música mexicana. Silvestre Mercado era hijo de un zapatero humilde y de una mujer que cantaba mientras trabajaba, llenando de melodías un hogar donde el dinero escaseaba, pero el amor por la música abundaba. Desde pequeño, Silvestre reunía a sus amigos en las esquinas polvorientas del barrio para cantar por 3 pesos, ofreciendo serenatas a parejas enamoradas que veían en esos muchachos del arrabal una esperanza de romanticismo en medio de la pobreza. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Tepito no era solo un barrio pobre, era un mundo aparte donde sobrevivir requería más que talento, requería astucia, determinación y una fuerza interior que pocos poseían. Las calles donde Silvestre creció estaban marcadas por la lucha diaria, por familias enteras que trabajaban desde el amanecer hasta la noche solo para poner un plato de comida en la mesa. ¿Te imaginas crecer en esas condiciones y aún así soñar con algo más grande? ¿Te imaginas tener hambre pero seguir cantando? Porque eso es exactamente lo que hizo Silvestre. Y aquí está la primera pregunta que debería hacerte dudar de todo. ¿Por qué un muchacho con tanto talento tardó tanto en ser descubierto? ¿Qué puertas se le cerraron antes de que finalmente tocara la correcta? Antes de responder eso, dame un segundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora porque esta historia apenas comienza y lo que viene es aún más impactante. Un día, corriendo entre los puestos del mercado de Tepito, Silvestre escuchó un rumor que cambiaría su vida para siempre. Se decía que un hombre de Tabasco, un tal Carlos Colorado, estaba formando una orquesta y buscaba voces jóvenes con hambre de triunfo. Silvestre no lo pensó 2 veces. Tocó a su puerta, audicionó con esa voz rasposa y cargada de emoción que había pulido en las esquinas de su barrio y fue aceptado de inmediato. Pero aquí viene el primer giro inesperado de esta historia. Carlos Colorado no lo aceptó porque fuera el mejor cantante técnicamente hablando. No, había algo más en Silvestre, algo que Colorado vio y que nadie más podía ver. Era esa capacidad de convertir el dolor en arte, de tomar las heridas del alma y transformarlas en melodías que tocaban el corazón de quien las escuchaba. Pero, ¿qué precio tendría que pagar Silvestre por ese don? ¿Qué sacrificios personales haría para mantenerse en ese grupo que apenas estaban haciendo? Porque déjame decirte algo que la historia oficial omite convenientemente. En esos primeros años, la Sonora Santanera no era ninguna garantía de éxito. Era solo un puñado de muchachos pobres con instrumentos prestados y un sueño que parecía imposible. Tocaban en fiestas de barrio por monedas, dormían en cuartos compartidos, comían cuando podían. Y Silvestre, ese joven de Tepito que había conocido el hambre desde niño, seguía adelante impulsado por algo más grande que él mismo. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Qué vio Carlos Colorado en Silvestre que no vio en cientos de otros cantantes? ¿Era solo talento o había algo más oscuro, algo más profundo que conectaba a estos dos hombres? Espera, porque lo que viene a continuación te va a sorprender.
En 1955, cuando el comediante Jesús Martínez, conocido como Palillo, contrató a estos jóvenes músicos para presentarse en el histórico Teatro Folies Bergère en Santa María la Redonda, algo mágico sucedió. El público, esa gente común y trabajadora que llenaba el teatro noche tras noche, comenzó a llamarlos los santaneros con cariño, con orgullo, como si fueran parte de su propia familia. Y fue ahí, en ese momento preciso, cuando nació oficialmente la Sonora Santanera. Pero déjame contarte algo que muy pocos saben. Ese teatro, el Folies Bergère, era mucho más que un simple escenario. Era el lugar donde las clases trabajadoras de México iban a olvidar sus problemas, a bailar, a sentirse vivos. Y Silvestre Mercado, con esa voz dramática y dolida que parecía cargar el peso del mundo, se convirtió en la voz de esa gente. Junto a Juan Bustos y Andrés Terrones, formó el trío vocal que definiría el sonido de la Santanera. Éxitos como La Boa, Amor de Cabaret, Perfume de Gardenias, Aventurera y Luces de Nueva York no eran solo canciones, eran himnos de una clase social entera. Pero aquí viene algo que te va a hacer cuestionar todo. Silvestre odiaba muchas de esas letras. ¿Cómo? ¿El hombre que se convirtió en la voz del desamor y el sufrimiento odiaba las canciones que cantaba? Sí, así es, y la razón te va a partir el corazón. Antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Dale like a este video ahora mismo porque lo que voy a revelarte a continuación es información que muy poca gente conoce y necesito saber que te está gustando esta historia. Vamos, hazlo ahora. Silvestre Mercado confesó en una entrevista algo que dejó a todos sorprendidos. No me gustan esas letras, dijo con esa honestidad brutal que lo caracterizaba. Dicen cosas que yo jamás diría. Yo no ofendo a las mujeres. ¿Cómo podría? He vivido rodeado de mujeres toda mi vida. Mi abuela, mi madre, mi esposa, mis 3 hijas, ¿cómo voy a cantar algo que las lastime? Pero Carlos Colorado insistía. Tú eres el bolerista del grupo, le decía. Y Silvestre, atrapado entre su integridad personal y su lealtad al grupo, aceptaba el papel. Cantaba esas letras de despecho, de traición, de corazones rotos, mientras por dentro deseaba interpretar las rumbas y guarachas alegres que Juan Bustos cantaba. ¿Te das cuenta del sacrificio? ¿Te das cuenta de lo que significa renunciar a tu propia voz interior para servir a algo más grande? Pero aquí viene la ironía cruel de esta historia. Esas mismas canciones que Silvestre detestaba se convirtieron en las más amadas por el público. La gente acudía a los conciertos específicamente para escucharlo a él, para ver cómo arrastraba las consonantes, cómo sostenía las vocales, cómo convertía cada bolero en una herida abierta que sangraba emoción pura. Los fans le contaban que sus canciones habían ayudado a reconciliar matrimonios rotos, a sanar corazones partidos, incluso a salvar relaciones al borde del divorcio. Y Silvestre sonreía con esa cara trágica que él mismo describía diciendo, si río, hago mueca, sabiendo que su dolor artístico era la medicina de otros. Pero aquí viene la pregunta que debería mantenerte despierto por las noches. ¿Qué le costó a Silvestre Mercado convertirse en la voz del sufrimiento ajeno? No cambies de video porque la respuesta es más perturbadora de lo que imaginas. Mientras la Sonora Santanera conquistaba México con 53 discos y décadas de presentaciones inolvidables, Silvestre Mercado construía paralelamente otra vida, una vida privada que protegía con celo de las miradas indiscretas del público. Conoció a Agustina Echeverría y se enamoró de ella con una intensidad que rivalizaba con las canciones más apasionadas que interpretaba. Se casaron y permanecieron juntos por 38 años, una eternidad en el mundo del espectáculo, donde los matrimonios suelen durar menos que una gira. Para ella compuso Esta Carta, una canción que más tarde Vicente Fernández grabaría y se convertiría en un clásico. Tuvieron 3 hijas, Lidia, Isela y Blanca Olivia, y 3 nietos, Gibran, Suriel y Yael. Silvestre era un hombre de familia en un mundo de tentaciones constantes, pero aquí está lo que nadie te dice. Mantener esa estabilidad mientras vivía constantemente de gira, mientras el grupo se presentaba noche tras noche en ciudades diferentes, mientras la fama crecía y con ella las tentaciones, requería una fortaleza de carácter extraordinaria. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que Silvestre nunca cayó en los vicios que destruyeron a tantos artistas de su época. Elegante, elocuente, siempre evitó el chisme y la fanfarronería.
Cuando le pedían que contara algún secreto escandaloso, siempre terminaba revelando algo inocente, como las veces que él y José José se pasaron de copas y nada más. Pero cuando alguien mencionaba a la santanera, su rostro se volvía serio, protector casi. Es única, incomparable, un tesoro cultural, decía con una devoción que iba más allá de lo profesional. Era su religión, su razón de existir. Antes de continuar con lo que viene, necesito que me ayudes. Comparte este video con alguien que ame la música mexicana, porque esta historia merece ser conocida por todos. Pero la vida en la Sonora Santanera no era el cuento de tañas que el público veía desde afuera. Silvestre fue testigo de cómo el grupo que amaba comenzaba a desmoronarse lentamente. En 1986, la tragedia golpeó con fuerza cuando Carlos Colorado, el fundador y alma del grupo, murió en un accidente de autobús camino a una presentación en Aguascalientes. El hombre que había creado todo salió proyectado por el parabrisas y sufrió un golpe fatal en la cabeza. Era la madrugada del sábado 10 de febrero de 2001. En un hospital privado del norte de la Ciudad de México, Silvestre Mercado luchaba su última batalla. La insuficiencia hepática causada por años de diabetes había llegado a un punto sin retorno. A las 1:15 horas, su corazón se detuvo. Tenía 62 años y era el último fundador vivo de la Sonora Santanera. Pero aquí viene lo que te va a destrozar. Según cuentan quienes estuvieron ahí, en sus últimos momentos de lucidez, Silvestre no pidió nada para sí mismo, no habló de sus logros, no se lamentó por su suerte, no expresó miedo a la muerte. En cambio, reunió las pocas fuerzas que le quedaban y dijo algo que se convertiría en su testamento espiritual. Muchachos, les encargo a la santanera, no dejen que muera. ¿Te das cuenta? Un hombre al borde de la muerte, con el dolor consumiéndolo, con su familia alrededor llorando, y su última preocupación no era él mismo, sino el legado del grupo que había amado más que a su propia vida. Eso es lo que significa la verdadera lealtad. Eso es lo que significa el sacrificio absoluto. Pero la historia no termina ahí, y lo que viene es aún más perturbador. Su cuerpo fue velado en la Capilla 2011 de Jardines del Recuerdo, donde músicos y figuras del mundo artístico acudieron a despedirse. Pero mientras el mundo lloraba la pérdida de una leyenda, algo estaba sucediendo detrás de escena que nadie esperaba. Si te está gustando esta historia y quieres saber qué pasó después, necesito que dejes un comentario ahora mismo diciéndome qué opinas hasta este punto, porque lo que viene va a cambiar todo lo que creías saber sobre la Sonora Santanera. Con la muerte de Silvestre Mercado, se cerró un capítulo en la historia de la música mexicana, pero también se abrió otro mucho más oscuro y complicado. La Sonora Santanera que él había jurado proteger hasta la muerte, comenzó a fragmentarse de maneras que él nunca hubiera imaginado. 8 años después de la muerte de Carlos Colorado, su viuda, Yolanda Almazán, decidió tomar el control administrativo del grupo, y lo que descubrió fue alarmante. Irregularidades financieras, traiciones dentro de la agrupación, decisiones tomadas a espaldas de la familia Colorado. Abrió su propio escritorio para supervisar contratos y pagos, decidida a proteger lo que Carlos había construido. Pero aquí viene el conflicto que nadie vio venir. Algunos miembros no apoyaron la supervisión de Yolanda, y las tensiones crecieron. Carlos siempre había dicho que no quería esposas involucradas en el negocio, pero ahora su viuda estaba descubriendo cosas que él nunca supo. Discrepancias, pagamentos faltantes, decisiones que habían perjudicado al grupo. A medida que pasaron los años después de la muerte de Colorado, comenzaron a surgir tensiones dentro de la Sonora Santanera que nadie podía controlar. Muchos miembros afirmaban que Colorado nunca quiso que las esposas de nadie se involucraran en el negocio, pero cuando su viuda intervino para supervisar las finanzas, dando órdenes y tratando de dirigir al grupo como si ahora fuera la directora, el descontento creció rápidamente. Los músicos se quejaban de que ella quería tomar decisiones sin consultarlos, y lo que alguna vez fue una unidad sólida comenzó a fracturarse. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. La viuda de Colorado quedó envuelta en una larga batalla legal, buscando ser reconocida como la única heredera del nombre del grupo, sus letras y sus arreglos musicales. Yolanda Almazán y su hija Norma lanzaron su propio proyecto musical.
la Sonora Original Santanera de Carlos Colorado, fuertemente respaldado por el público que los veía como los legítimos herederos del legado original. Y entonces comenzó el caos. ¿Estás listo para lo que viene? Porque esto es donde la historia se vuelve completamente loca. El mercado se llenó de grupos imitadores. En un momento dado, más de 15 bandas diferentes se presentaban en México usando el nombre Sonora Santanera, muchas de ellas completamente no autorizadas. Las autoridades afirmaban que el nombre era demasiado común para controlarlo, dejando al público sin saber cuál grupo era el legítimo. Grupos rivales comenzaron a llamarse La Única Sonora Santanera, causando confusión y molestia. La familia Colorado insistía que representaba el registro original desde 1971 y que Carlos siempre fue el único propietario. Las acusaciones iban y venían. Unos llamaban impostores a los grupos rivales, asegurando que se habían aprovechado de la viuda del Colorado y se habían apropiado ilegalmente del nombre. Otros argumentaban que los nombres no se heredan, que solo los bienes financieros, no la identidad de un agrupamiento, pasaban por los herederos. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacer, pero que todos deberían hacerse. ¿Qué hubiera pensado Silvestre Mercado de todo esto? El hombre que dedicó su vida entera a la Santanera, que con sus últimas palabras rogó que no la dejaran morir. ¿Qué habría sentido al ver su legado fragmentado en docenas de grupos peleándose por un nombre? A pesar de la turbulencia, la Sonora Santanera se mantuvo musicalmente fuerte. Colaboraron con artistas como Gilberto Santa Rosa, Yuri, Parra y Julieta Venegas, demostrando su relevancia incluso en un panorama musical cambiante. En 2010, el grupo incorporó a una nueva vocalista, María Fernanda, ganadora de la 6ª generación de la Academia. Su llegada llenó un rol tan importante como el que alguna vez ocupó Sonia López en los años 60. Con un peso enorme en los hombros, María Fernanda revivió clásicos con notable autenticidad, ganando la ovación de un público que añoraba el sonido dorado de décadas pasadas. Pero antes de contarte el final de esta historia, necesito que hagas algo. Suscríbete a Nexo Prohibido si aún no lo has hecho y activa todas las notificaciones porque estamos preparando más historias como esta que te van a dejar sin palabras. Hazlo ahora mismo porque lo que viene es el cierre perfecto para esta tragedia. En 2018, la familia sufrió otra pérdida devastadora, cuando Sergio Celada, percusionista y último fundador sobreviviente de la Sonora Santanera original después de Silvestre, falleció a los 71 años. Su muerte marcó el final definitivo de una época. Ya no quedaba nadie de aquellos muchachos que habían comenzado todo en 1955. En octubre de 2022, Yolanda Almazán, la viuda de Carlos Colorado, anunció que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le había reconocido como la única propietaria de la marca Sonora Santanera. Acusó a los grupos rivales de lucrar con un nombre que insistía pertenecía exclusivamente a la familia Colorado. La misión del grupo permanecía clara: preservar y transmitir el legado musical del Colorado a las nuevas generaciones a través de conciertos, medios y plataformas digitales. Su público ya no era solo adultos, ahora incluía jóvenes y hasta niños que descubrían por primera vez la Sonora Santanera. Hoy la Sonora Santanera es celebrada como uno de los grandes tesoros musicales de México. El grupo fue oficialmente declarado Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México, un reconocimiento otorgado durante su concierto de 70º aniversario Baile con tu amor en el Zócalo. A pesar de décadas de disputas, pérdidas y divisiones, la música sobrevivió. Sobrevivió porque las nuevas generaciones la abrazan, sobrevivió porque el ritmo nunca se detuvo, y sobrevivió porque hombres como Silvestre Mercado dieron todo, absolutamente todo, para que así fuera. Pero aquí está la verdad final que nadie quiere admitir. Silvestre Mercado murió solo en un hospital a la 1:15 de la madrugada, rogando que no dejaran morir a la Santanera. Y técnicamente la Santanera no murió, pero ¿realmente sobrevivió? ¿Es lo mismo tener docenas de grupos usando el mismo nombre, peleándose en los tribunales, acusándose mutuamente de ser impostores? ¿Eso es lo que Silvestre quería cuando dijo, no dejen que muera?
La verdad es que Silvestre Mercado representa algo mucho más grande que la Sonora Santanera. Representa a todos aquellos artistas que sacrifican